Perú, al mundo entero, al mundo de las letras, al mundo de la literatura, al mundo de la intelectualidad. Son las 8:22 y como tú bien lo señalabas, esta tarde-noche a través de su cuenta en X, Álvaro Vargas Llosa, hijo de nuestro Nobel de Literatura, confirmaba el deceso de su padre. A esta hora de la noche estamos cubriendo, por supuesto, todas las reacciones a propósito de la partida de nuestro peruano más ilustre y más universal. Y está con nosotros a través de la línea telefónica el escritor Alonso Cueto, quien a propósito acaba de publicar también un libro dedicado al análisis de la obra de Mario Vargas Llosa. Alonso, muy buenas noches. Gracias por atender a la llamada de RPP. Aló, Mávila, buenas noches, qué gusto escucharte. ¿Cómo Muy estás? buenas noches, sí. La noticia nos llena de pesar, nos llena de dolor. Sentimos Sí, que Mario nos deja, pero que nos quedará y que perdurará la obra y el legado. A nivel literario, Mario Vargas Llosa representó muy bien al Perú. ¿Cómo dirías tú que hay que recordar y releer a Mario Vargas Llosa a partir de ahora? bueno, mira, yo creo que lo que hizo Vargas Llosa por nosotros fue ofrecernos un universo en el que podríamos reconocer a nuestro país, reconocer su diversidad, su complejidad, sus conflictos, sus diferencias, su violencia y también el heroísmo de algunos de sus miembros. Descubrió, bueno, personajes víctimas, ¿no?, de esta violencia como Ambrosio en comparación en la Catedral o como Hume en la Casa Verde. Y que me parece que lo que podemos decir de él como de su obra, como de cualquier gran obra, es que estas novelas nos cambiaron la vida, nos hicieron ver las cosas de una manera diferente, nos hicieron ver esos escenarios, ¿no?, de un modo distinto. O sea, nadie que pase ahora por el Colegio Militar Leoncio Prado y que haya leído La Ciudad y los Perros la va a ver de la misma manera. Y lo mismo podemos decir de la Plaza Manco Cápaco, de la Plaza San Martín, una vez que hemos leído Comprensión en la Catedral, o de Santa María de Nieva, después de leer La Casa Verde, ¿no? Entonces, nos ha hecho apreciar al Perú, nos ha hecho entender la diversidad, la complejidad de nuestro país. Y ese aprendizaje se ha realizado a través de una gran belleza del idioma, de una gran complejidad en las estructuras y de una sensación de verdad, ¿no? O sea, que uno Sí. siente que estos personajes son parte de la vida de todos nosotros. Además están abordados y me gustaría y ojalá que la gente más joven que nos esté escuchando entienda de lo que estamos hablando, de la importancia de leer a Mario Vargas Llosa para entender un poquito mejor a nuestro país, Sí, sí, porque hablaba de estos personajes y de estos lugares con amor y dolor al mismo tiempo, porque fue así una es. persona que se preguntó permanentemente por qué el Sí, destino del Perú no podía ser mejor. ¿No? Si ujú, en el Perú había tanta riqueza, y ya no hablo solamente de la riqueza material, por supuesto, sino además personal, porque él entendía el ser peruano con mucho compromiso, aun cuando haya quienes que así no lo han considerado por la lejanía de su residencia, digamos. Pero ¿qué decirle a los chicos jóvenes sobre aquellos primeros relatos, por ejemplo, que tú has rescatado bien, ¿no? La ciudad y los perros, los sí, jefes, los sí, sí, cachorros, sí, ¿no? Relatos que son sí. una puerta de entrada a ese universo vargasllosiano que al mismo tiempo es una puerta de entrada a la entraña del país y del ser Sí, peruano. así es, Mávila. Mira, yo creo que lo más importante es que el mensaje a los jóvenes en estas novelas es que no acepten la realidad tal como se les da, que puedan protestar en base a unos ideales, que puedan rebelarse, que puedan cuestionar, que puedan criticar, que no se resignen, que no se rindan, ¿no? Alguna vez estuve con él en una presentación del Sueño del Celta en Londres y él le decía a los alumnos ahí, sean ustedes como Roger Casement, rebélense, Ujú. protesten, ¿no? Yo he dicho, bueno, en alguna entrevista que en el fondo el gran personaje en la obra de Vargas Llosa es el rebelde, ¿no? Es el que Sí. cuestiona, o sea, no un rebelde, podríamos, que no tiene contenido, pero un rebelde que cuestiona con razones y con criterios morales. Yo creo que esa es
lo más importante. Claro, y además un rebelde que se va cuestionando, ¿no? Sí. Sobre cómo entiende Ujú. él el mundo y que va evolucionando. Y eso es lo mágico del pensamiento Vargas Llosa, hablando no solamente del literato, hablando no solamente del novelista, sino del intelectual en toda su Sí, magnitud, ¿no? Es alguien que se va sí, cuestionando sí, permanentemente y que digamos, nunca deja de aprender ni de compartir sus reflexiones. Y creo que por ahí también le hace honor a ese título de rebelde que tú le acabas sí, de poner. sí, sí, ¿Hay sí, alguna sí. anécdota en particular que te gustaría o que te viene a la memoria? ¿Alguna anécdota que recuerdes en este momento en medio del dolor, pero con ese regocijo de haber podido compartir como pocos Sí, una cercanía muy interesante sí. y además enriquecedora? Sí, bueno, algunas veces me comentó que habías tenido muchísimos ataques a lo largo de su vida y que de lo que más se preciaba era de no haberlos contestado, de haberlos dejado pasar. Y lo mismo me dijo Patricia, que es una persona a la que realmente yo quiero y admiro mucho, ¿no? Ujú. Por muchas razones. Y en una ocasión, hablando de Charles Dickens, del gran escritor inglés, yo le comenté que Dickens murió luego de caer privado de encima de su mesa de trabajo mientras escribía su última novela, Los misterios de Edwin Drood. Ajá. Y entonces él me dijo que esa es la mejor muerte de todas, ¿no? Pasar de la ficción a la nada, ¿no? O sea, digamos, pasar de la imaginación, de la fantasía, de la literatura a la nada, ¿no? Y Sí. siempre he pensado en esta historia de cuál es la muerte ideal, ¿no? Claro, La yo, que yo tuvo recuerdo Dickens. mucho cuando él comenta, confiesa, ¿no? Y dice que resignado, digamos, al hecho muy tempranamente de que no iba a vivir de la literatura, en ese momento cuando es un joven que descubre su vocación, empezó a trabajar como periodista, ¿no? Y Sí, habla de mantenerse y de finalmente pagarse el alimento, los gastos que impone la vida con el sí, oficio de periodista, pero que no iba a claudicar ni a renunciar por nada a su vocación, nunca. que era, claro, la Ujú. literatura y escribir libros. Sí, y cuando ganó el premio Nobel en una presentación dijo, yo lo único que les digo es que este premio no me va a impedir escribir, voy a seguir escribiendo hasta el final, ¿no? Bueno, y así Así lo que hizo. así lo hizo y seguirá escribiendo, porque con cada novela que releamos es como si él volviera a escribir. Cuando volvemos a leer las páginas de alguna novela es más interesante, más rica que la vez pasada que la leímos, así que sigue escribiendo, hay que pensar que todavía está Por lo mismo, ordenando las Alonso, historias, te ¿no? pediría, ¿cómo crees que el Perú debería recordar hoy a Vargas Llosa? Más allá del Nobel de Literatura, que es lo primero que nos viene, o de su incorporación, por ejemplo, a la Academia de la Lengua Francesa. ¿Cómo Sí. recordar a este Bueno, escritor? Yo bueno, diría que mira, un yo creo poquito que más entrañable sí, de lo que mucha gente cree que fue, ¿no? sí, como nuestro mejor amigo, Ujú. como la persona que más hizo por nosotros, como el que nos dio un país a través de las palabras, como la persona que luchó por los grandes valores morales, como la persona que se rebeló contra las dictaduras de todos los tipos, como el hombre más generoso, más trabajador y más comprometido con nuestro país. Él viajó por el mundo, estuvo en todas partes, pero en realidad yo estoy seguro de que nunca perdió su compromiso con nosotros. Y mira tú, casi todas sus novelas ocurren o en el Perú o con peruanos o en la América Latina, pero siempre el Perú aparece, nunca, nunca está ausente. Así Así es. que creo que esa es la manera de recordarlo, ¿no? De acuerdo, Alonso. Muchísimas gracias por este enlace con Un gran RPP. gusto, Amávila, en este momento tan duro, sí. Sí, es un momento difícil, como lo decía